Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. La Biblia es un libro de leyes, un libro de poesía, un libro de historia, pero también es un libro de profecía. Y esta noche quiero compartir con ustedes una de las profecías más importantes que están por acontecer, están por cumplirse. Esta profecía no es otra cosa sino el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es una de las profecías que esperamos todos los cristianos. Todos queremos que llegue ese día en el cual la Escritura dice que un día el Señor levantará su iglesia hacia el cielo. Y por eso estamos ansiosamente esperando ese momento. Ya todas las señales casi de las profecías se han cumplido. Todas las cosas que están aconteciendo, tan terribles, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, epidemias, hambres y una serie de situaciones graves en la tierra, se están cumpliendo como la Biblia así lo indica. Pero el arrebatamiento, amados hermanos, es algo que se ha dado como una especie de anticipación para que sepamos que verdaderamente es un hecho real, que no es una cuestión de la doctrina de los pentecostales o de los evangélicos que han puesto esa fe en algo que no se sabe si será cierto o no. No. Dios siempre ha demostrado que toda profecía se cumple en parte para garantizar que es una realidad. En el libro del Génesis nos dice la Escritura en el capítulo 5 y versículo 24 que nos habla de Enoc, nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc ha sido uno de los hombres que no conoció la muerte, es decir, la muerte física, sino que el Señor lo arrebató y se lo llevó para el cielo. Según nos dice Hebreos, capítulo 11, que nos habla también de Enoc, dice la palabra del Señor en este capítulo 11, en el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces dice la Escritura, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Él no murió como todos los mortales que murieron. Otro de los hombres de los cuales se dice que tampoco murió y que fue arrebatado al cielo fue el profeta Elías. El profeta Elías, según nos dice Segunda de Reyes, en el capítulo número 2 de Segunda de Reyes y versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Un carruaje de fuego descendió, tomó al profeta Elías, lo separó de Eliseo y se lo llevó al cielo en un torbellino, dice la palabra del Señor. Así que aquí vemos dos personajes que no vieron muerte. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis habla de dos testigos, dos hombres que en el tiempo de la gran tribulación predicarán el evangelio. Según se cree, estos dos testigos son precisamente Enoc y Elías, que fueron los que fueron arrebatados al cielo y no vieron muerte. Y cuando estén en la tierra predicando el evangelio, los matarán. Y entonces sí verán la muerte, como todos los seres humanos que tienen que morir. Pero estos dos hombres experimentaron el arrebatamiento.
Y eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de que entonces el arrebatamiento es un hecho real. Nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, Hechos capítulo 8, nos dice en el versículo 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, si leemos el versículo 26 del mismo capítulo, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El camino que había tomado Felipe de Jerusalén a Gaza era precisamente el sitio donde encontró a este etíope, a este eunuco, que era un principal de la reina de Candace, dice el libro de los Hechos. Y luego de predicar el evangelio lo bautizó en agua. Pero cuando subieron del agua, dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Y ahora ya no se encontraba en Gaza, se encontraba en Azoto. Según hemos leído el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto. Ya no estaba en Gaza. Ya no estaba al sur como Dios le había mandado. Ahora estaba en Azoto. Y cuando revisamos en los mapas cuál es la distancia entre Gaza y Azoto, encontramos que es una distancia más o menos de 35 kilómetros. Para los que están en el extranjero, 22 millas. Esa fue la distancia que fue arrebatado Felipe. Es decir, Felipe desaparece ante los ojos del eunuco y es encontrado luego en Azoto, en un pueblo llamado así, donde él empieza a predicar el evangelio. Pero hubo un arrebatamiento, hubo una desaparición de una manera tremenda. También nos dice que dos hombres camino a Emaús estaban conversando y el Señor se les apareció, pero ellos no sabían que era el Señor. Y de repente, cuando el Señor terminó de predicarles y de hablarles las cosas que estaban aconteciendo, dice que el Señor desapareció delante de ellos y ellos se quedaron espantados. Y entonces decían: ciertamente era el Señor el que estaba con nosotros. Por eso ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, dice la Escritura. Hubo una desaparición del Señor delante de los ojos de estos dos hombres. Las Escrituras también nos hablan en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, en Apocalipsis, capítulo 4, vamos a considerarlo, Apocalipsis, capítulo 4, dice la Escritura, bendito el nombre del Señor. Dice, está hablando de Juan el apóstol, que fue llevado a la isla de Patmos. Disculpen un minuto, siempre, ahora sí. Fue llevado a la isla de Patmos, y en la isla de Patmos, en el capítulo 4 dice: después de esto miré, dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, él está de rodillas en la isla llamada Patmos. Él está en el Espíritu, dice, él está orando, y de repente escucha una voz. Primero él ve en el cielo como una puerta grande, y escucha una voz que le dice: sube acá, y al instante, dice, ¡bum!, apareció en el cielo. Él no sabe si estaba en el cuerpo o no, pero él estaba en el cielo. Y en el cielo dice que vio, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo,
y en el trono uno sentado. Él vio a Dios sentado en su trono, pero él estaba en la tierra. Y de repente, un momento a otro, escuchó la voz cuando vio aquella puerta abierta en el cielo. Él ve el cielo y ve una puerta, como una portada, algo que lo iba a trasladar hacia otra dimensión, y escucha la voz que le dice, sube acá, y ¡bum! En ese momento es llevado al cielo, donde ve a uno sentado en el trono. El apóstol Pablo testifica también en una de sus cartas que él conoce a un hombre que si en el cuerpo fuera del cuerpo no sabe, pero que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no le fueron dados declarar. Pero él dice que fue arrebatado. Él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, si fue en su alma, en su espíritu o fue en el cuerpo. No lo sabe, pero sí sabe que llegó a ese lugar y vio y escuchó cosas inefables que no le fueron dadas declarar. Pero hubo un arrebatamiento. Hubo un levantamiento de este hombre hacia el cielo y está registrado en la Biblia como testimonio de ese poder maravilloso de Dios. También nos dice la Escritura, para seguir hablando del tema este del arrebatamiento, nos dice también en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, dice la Biblia, en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Se supone que nuestro Señor Jesucristo está en su casa. Él vive ahí en su casa. Eso fue antes de que empezara su ministerio. Él está en su casa, vivía con su madre María. Él era carpintero. Pero dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue un momento a otro. Él está en su casa y de repente desaparece y aparece en el desierto para ser tentado por el diablo, donde ahí ayuna 40 días y 40 noches. O sea, el arrebatamiento, la forma en que Dios lleva a las personas es muestra de su gran poder. Un poder que un día se va a manifestar en toda su iglesia, en todos sus hijos, cuando los arrebate al reino de los cielos. Nos dice también la palabra del Señor que en el libro de los Hechos, capítulo 1, para que ustedes vean, en el versículo 9, dice la Escritura, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado el Señor y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor le está dando declaraciones, ciertas directrices, y después que había dicho estas cosas, había dado estas directrices, dice que viéndolo ellos, los discípulos mirando al Señor, vieron cómo fue alzado y fue recibido en una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que vosotros, amén, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo. Ellos vieron claramente cómo el Señor se elevaba. Él estaba parado con sus discípulos en el monte de los olivos y de repente se elevó después de haber dado las directrices. Y ellos lo vieron hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Este fue un arrebatamiento, pero en un estado lento, como para que los discípulos vieran y creyeran lo que él había prometido, que él vendría otra vez. Y entonces fue levantado al cielo. Por eso nosotros creemos en el arrebatamiento. Nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos dice la Escritura, en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la profecía que está por cumplirse. Dice la Biblia, amado hermano, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, es decir, todos aquellos que han muerto siendo cristianos, temerosos de Dios, salvados por Cristo, resucitarán primero con cuerpos glorificados. Y al mismo tiempo, en el mismo momento en que ellos son resucitados, nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados y arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es la palabra de Dios, no es mía, es la palabra de Dios. Quiere decir que esta profecía está por cumplirse. En 1 Corintios, capítulo 15, nos dice las Sagradas Escrituras, bendito el nombre del Señor, en el versículo 51 del capítulo 15 de 1 Corintios, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que se corrompe, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tal como lo dijo Pablo, diciendo que los muertos en Cristo resucitarían primero. Pablo escribe a los Corintios y dice que esto será de la siguiente manera. Los muertos en Cristo resucitarán, pero con cuerpos glorificados. Y nosotros seremos transformados en ese momento con cuerpos glorificados y seremos llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Eso es el arrebatamiento. Es lo que la Biblia enseña sobre el arrebatamiento, que es una profecía que se va a cumplir. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 40 al 42 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amados hermanos y amigos, la palabra de Dios es contundente en el tema de su doctrina del arrebatamiento. Es un hecho real de que esto va a ocurrir y ya lo ha demostrado el Señor con los pasajes que he leído, con aquellos personajes que fueron arrebatados anteriormente. Un día el Señor vendrá por su iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor no es una religión. La iglesia del Señor son todos aquellos hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados, que Dios ha perdonado y ha lavado con su sangre y que llevan una vida agradable delante de Dios, sirviéndole como Dios quiere. Esos verdaderos cristianos un día serán transformados y serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esa profecía está por cumplirse. Es una de las profecías que todos los cristianos esperamos. No sabemos si será hoy o será mañana o dentro de un año, en 20 años, no lo sabemos. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Así como cuando la profecía decía que iba a venir el Mesías, el Salvador, y se cumplió hace 2000 años atrás, así se cumplirá esta profecía del arrebatamiento. Amados hermanos, y cuando esto ocurra, cuando la iglesia sea arrebatada, entrará el anticristo y empezará entonces la gran tribulación, donde la gente sufrirá y será algo terrible. Esta pandemia no es nada a la gran tribulación que ha de venir con el anticristo. Por eso, mis amados hermanos y amigos, hay que preparar nuestro corazón, hay que preparar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para servir al Señor. Hay que escuchar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios que te llama al arrepentimiento, que te dice, entrégame hoy tu corazón, porque yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo.
Yo vengo pronto a llevar a mi pueblo. Yo vengo pronto a levantarlos, a sacarlos de toda esta angustia, de toda esta situación tan terrible. Yo vengo pronto, dice el Señor, a mi iglesia. Vengo a levantarla, vengo a llevarla conmigo. Vengo a subirla allá al trono de mi Padre. Él viene pronto por su iglesia. Creyente que estás adormecido, creyente que estás fluctuante, creyente que estás de repente en dos caminos, endereza tus pasos, endereza tus caminos, ordena tu vida delante de Dios. Hermanos, ordenemos todos nuestra vida delante de Dios, porque esta profecía está por cumplirse. Déjame orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido dada. Que cada uno pueda entenderla, Señor. Tú has hablado a sus corazones a través de esta palabra, porque no es mía, es tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que salves a todo aquel que se arrepienta, que ordene los caminos de aquellos creyentes que están, Señor, alejados de ti. Santifícalos con tu presencia, Señor. Tu misericordia le des oportunidad de que ellos ordenen sus caminos. Y los que están enfermos sean sanados, Padre, sean tocados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana y mi amigo. El Señor te guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Amén.